Hoy ya nos encontramos en el módulo piscícola de acá de Pucyura. Justamente se está haciendo lo que es la siembra de los alevinos de trucha arcoíris, que salió de nuestros centros de reproducción, justamente en compañía de nuestro señor alcalde. Y de ahí, a partir de la siguiente semana, se va a hacer la repartición de los alevinos en los diferentes sectores del proyecto. Son alrededor de 650 beneficiarios. Y de esta manera motivar a los hermanos vilcabambinos de lo que es de la parte alta. La crianza tecnificada, yo creo que tenemos un equipo técnico que conoce el manejo técnico, y de esta manera se va a difundir lo que es la crianza de trucha en el distrito de Vilcabamba, en lo que son la parte alta. Ante todo, muy agradecido, señor alcalde, por su presencia. Yo creo que de esta manera se va a masificar lo que es la crianza de truchas en el ámbito del distrito de Vilcabamba. Estamos en el sector de Pucyura. Lo que antes, todavía periodos atrás, han construido algunas pozas en esta parte. Lo que ahorita estamos haciendo es recuperando y revalorando lo que es la crianza de truchas. Efectivamente tenemos un proyecto de truchas y estamos llevando adelante. Acá está el ingeniero que es el residente del proyecto, acá está el ingeniero gerente de esa área, y todos los colaboradores, ingenieros, técnicos, que son un equipo con la finalidad de llevar adelante ese proyecto de truchas. ¿Cuál es la diferencia, compañeros, hermanos vilcabambinos, con este proyecto de trucha? Tal vez muchos dirán, muchos proyectos se han hecho, muchos proyectos productivos se han hecho, pero han quedado a veces en la nada. Pero en esta oportunidad ya no queremos solamente llegar a la parte de productividad, sino queremos llegar hasta la cadena de comercialización. Eso es nuestro gran objetivo, para que la economía de nuestros hermanos vilcabambinos realmente mejoren con la crianza de truchas, porque la crianza de truchas es una potencialidad en Vilcabamba por explotar, porque tenemos cantidad de recursos hídricos y también los pisos altitudinales que son muy adecuados. Tenemos en Vilcabamba más o menos desde los 1200 metros sobre el nivel del mar hasta los 5000 metros sobre el nivel del mar. Entonces tenemos variedad de pisos ecológicos para poder criar estas variedad de truchas que son el arcoíris, que realmente son eficientes para la zona, y estamos muy contentísimos de participar en esta apertura en sí, la siembra de la primera producción de los, más o menos ya tenemos casi por encima de los 100.000 alevinos ya reproducidos en estos momentos, listos para poder entregar a los beneficiarios, que también están poniendo su contrapartida para que de este modo sea sostenible ese proyecto, porque años atrás cualquier proyecto productivo, si bien es cierto, hacía la municipalidad, pero todo era la municipalidad, 100%, entonces la población no tenía ese cuidado, no tenía ese mantenimiento, no tenía esa parte de la sostenibilidad cuando termina o cuando cierra el proyecto. Pero en esta oportunidad queremos cambiar toda esa perspectiva, lo que antes hacía, con la nueva perspectiva que queremos realmente incorporar este tipo de crianza de lo que es la trucha en todo lo que es distrito de Vilcabamba. También para la parte baja tenemos lo que es la crianza de los peces tropicales, también va paralelo a ese proyecto. Posteriormente también estaremos visitando a lo que es el proyecto de peces tropicales. Bueno, agradecemos a todos los ingenieros, colegas, hermanos vilcabambinos como técnicos que están trabajando acá, viendo también otra de las cualidades también en este proyecto. Lo que queremos lograr es de qué forma implementamos y lo que es la parte de la alimentación de los peces en esa misma zona de Vilcabamba. Y también otra de las perspectivas es que acá en ese mismo Vilcabamba vamos a eclosionar nuestra crianza de truchas, o sea, solamente vamos a importar las ovas, y acá mismo se va a generarse todos los centros de eclosionamiento para que acá mismo produzcamos los alevinos. Y otra es que nuestros técnicos vilcabambinos tengan y aprendan esos conocimientos básicos, para que también acá en Vilcabamba tengamos esos técnicos vilcabambinos capacitados como para poder manejar
todo lo que es el proyecto de truchas. Muchas gracias a todos ustedes. Quiero agradecer a todos los técnicos, a todos los ingenieros, a todos los colaboradores que se hacen presente en ese proyecto de truchas. Estamos en estos momentos haciendo la siembra de 15.000 truchas para recría en este centro de producción, recría y demostración. Hemos incubado en la zona de Atoxaico en Vilcabamba, de ahí hemos trasladado los alevinos en la mañana, ya una vez han eclosionado. Estos alevinos que estamos sembrando están con una edad de 2 meses. El proyecto tiene una inversión de 2.900.000 soles para un tiempo de ejecución de 2 años. Como lo ha mencionado nuestro señor alcalde, lo que queremos es formar microempresarios, gente que se dedique a esta actividad, gente especializada y que ya no solamente estemos esperando de la municipalidad, no. Estamos aprovechando la infraestructura existente, construida ya hace varios años atrás, con la finalidad de darle uso, que no sea una infraestructura ociosa, sino productiva, tal como para lo que ha sido diseñado y construido. Aquí hemos mejorado la bocatoma, se han refaccionado los estanques y estamos en ese trabajo. Entonces vamos a estar entregando a partir de la próxima semana los alevinos a los productores en un número de 150 en esta primera etapa, y también se estará entregando posteriormente y según vayan cumpliendo los beneficiarios con su aporte. Su aporte consiste en que construyan su estanque y que asuman la responsabilidad de su alimentación. Nosotros brindamos la asistencia técnica, alevinos y capacitaciones. Eso sería, y estamos para la población en la municipalidad para poder atender y que sean beneficiarios. El proyecto está abierto para toda la población vilcabambina. Muchas gracias.